Ok, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto y es un placer estar aquí con ustedes todas las noches, el viernes a las 8:30, que pues ya nos pasamos por unos 15 minutos. Aquí está su servidor, Sansi Esteban Torres González. Soy un pastor, Dios me ha dado esa gracia, pero más que esto, Dios me ha dado la gracia de poder compartir. Me encanta enseñar, me encanta compartir de su palabra, me encanta instruir, y me ha dado gracia para entender estas cuestiones, ¿no?, de la enseñanza. He estado viendo y analizando conforme a mi caminar, y conforme voy y visito, analizo y veo que, pues, primer cosa que está pasando, la iglesia está dormida. Segunda, piensan que viven como un lugar en el cual es un globito y ahí está todo bonito. Y tercero, adoran el templo de la iglesia como si fuera el templo de Dios. El templo de Dios no es el edificio. Yo creo que a lo mejor muchísimos predicadores ya lo han dicho, pero no ha quedado claro. La adoración al templo ha sido una cosa exagerada. No estoy diciendo que no vamos a tener un orden, pero se exagera la situación. Entonces, esto es lo que está generando que haya una religiosidad. Y al crear una religiosidad, pues está creando que haya más cristianos que no están enfocados en Cristo, sino en lo que hacen para Cristo. Y ese no es nuestro propósito, nuestro objetivo como hijos de Dios, como cristianos, el hacer las cosas para Él, las hacemos en Él. Y creo que es muy muy difícil o muy complicado para cada uno de nosotros entender esta palabra, esta parte de en, no para. Y ¿qué puedo decirles? Es complicadísimo para todos los oyentes, pero poco a poco vamos a ir entendiendo esto conforme vamos avanzando, principalmente cuando lleguemos a la vida práctica en este libro de Romanos. Pero aún así, toda la doctrina la vamos a ver en todos estos capítulos hasta el capítulo 11. Y es un gusto y un placer estar con ustedes. Quiero que oremos. No quiero ser yo el que hable, sino quiero que el Señor sea glorificado a través de mis palabras y que Él sea el que hable, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en oración y honrar a nuestro Dios. Dios, te agradecemos por esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dado la gracia y la misericordia. Has tenido esa misericordia hermosa para con nosotros, de poder perdonarnos, de poder pasar por alto las cosas, pero también has tenido gracia al elegirnos, porque no merecemos esto. Tú eres el que ha hecho toda esta obra hermosa, esta obra majestuosa. Tú fuiste el que nos llevó hacia ti. Tú fuiste el que ha hecho todo. Tú fuiste el importante en esto. Tú has sido el importante en esto. Y no tenemos ninguna atribución para esto, que es la salvación, ni aún en la vida cristiana. Es la obra tuya, es la obra del Espíritu Santo, es la obra divina actuando en nosotros. Muéstranos que lo más importante es honrarte, glorificarte y descansar en ti. Dios, muéstranos esta gracia maravillosa. Nos hemos estado desviando, nos hemos estado enfocando en las cosas del mundo, y el mundo es muy fácil de que nos lleve. El mundo es muy sutil. ¿Cómo desearía que tú nos pusieras en nuestro corazón y ser mucho más astutos que ellos? Entendemos ahora esas palabras que tú decías, Señor, que seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que debemos de impactar al mundo, nosotros somos los que debemos de seducirlos, nosotros somos los que los debemos de atraer hacia ti, y no con palabras, sino con acción, no con letra, sino con hechos. Señor, muéstranos esa grandiosa gracia para enfocarnos en ti. Yo sé que la has mostrado en tu misericordia, en la salvación, pero ahora en nuestro diario andar,
ahora en nuestro enfoque, ahora en nuestra visión, en nuestro propósito, tú, Señor, guíanos. Tú, Señor, hazlo. Tú fortalécenos. Danos cada día de tu gracia. Señor, te rogamos que en tus manos esté todo nuestro espíritu y ser, que en tus manos esté toda nuestra confianza, para que puedas tú ser el glorificado, honrado a través de nuestras vidas. Te pongo en tus manos la vida de cada uno de aquellos hermanos que están deprimidos, aquellos que están destruidos, aquellos que están desanimados. Señor, levántalos. Por los que se sienten que están en lo sumo, aquellos que creen que son mucho más que los demás, Señor, humíllalos. Señor, por aquellos que tú nos has dado esa gracia hermosa de descansar en ti y que toda nuestra vida depende de ti, manténnos fuertes, Señor. Necesitamos de ti. Señor, por aquellos que están enfermos, sánales, Señor. Y si no llega la sanación, porque tu propósito sí es, dales consuelo, Señor. Por aquellos que están en angustia, consuelo, Señor. Por todos aquellos que se han desviado, tráelos, Señor. Por aquellos que las falsas doctrinas los han arrastrado, ayúdanos a traerlos con lazos de amor. Por aquellos que el pecado los ha destruido, ayúdanos a restaurarlos, Señor. Por todos, Señor. Por los niños que están enfermos, de los hermanos, de los familiares, por los hermanos que necesitan de ti. Todos necesitamos de ti, Señor. Muéstranos eso. Que seamos como Abraham. Que creamos que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa. Te quiero poner en tus manos este momento y que la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Te lo pido y te lo pongo en sus manos en el nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hay muchas cosas que tengo ganas de compartirles, hay muchísimo que enseñar, es tan complicado, porque a veces sé que la doctrina es tan profunda a veces que no puede uno explicar todo. Entonces tiene que ser uno muy, pero muy cauteloso, tiene uno que ser muy, ir al punto, al grano, para que entendamos, porque me he dado cuenta y lo estoy viendo que la doctrina no ha sido bien establecida en las iglesias, y aún los predicadores que creen que conocen la doctrina de Dios, aún los que son maestros y son maestros de doctrina, han estado un poco errados. Yo no digo que están errados, yo no vengo a juzgar a nadie, pero no nos hemos dado cuenta que estamos enseñando a vivir bajo la letra y no bajo el espíritu, que hemos enseñado a un Dios nada que ver del nuevo pacto, porque lo que quiero que entendamos es que el Dios del antiguo pacto, que es el mismo del nuevo, trabaja muy diferente. Dios en el antiguo pacto trabajaba con maldición y bendición. Dios en el antiguo pacto trabajaba con patriarcas. Dios en el Antiguo Testamento trabajaba muy diferente, trabajaba sobre justicia. El del nuevo pacto ya hizo justicia. El del nuevo pacto trabaja en amor. El del nuevo pacto trabaja por propósitos, disciplinas, pero no trabaja con ira. Eso es una mentira. Eso es un mensaje errático. Eso es un mensaje que no puede seguir infiltrándose en las iglesias. Que Dios se enoja con nosotros. Cuando dice la Escritura que no entristezcamos al Espíritu Santo, está hablando de ponerlo triste, a ponerlo decaído, pero nunca está hablando de ponerlo con ira. Su ira va a llegar un día. Su ira ya la derramó sobre su Hijo y sobre el mundo va a llegar un día. No hay más. Ya no trabaja Dios de esa forma, bendición y maldición. Si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. Si cumples con mis mandamientos, te bendeciré. Y si no cumples mis mandamientos, te maldeciré. No. Porque ya no vivimos bajo la letra. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Bajo la ley del Espíritu. Ya no es por qué voy a hacer, sino lo que hace Él en mí. Estamos en un tiempo complicadísimo, que ahora nosotros somos los que podemos
contender contra Satanás. Y te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Nosotros no reprendemos a nadie. ¿No han visto la pelea que tuvo Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés? Ahí en el libro de Judas, la respuesta del ángel fue que Dios te reprenda. No le dijo te reprendo. Sí, nosotros somos hijos. Sí, ahora somos más que los ángeles. Pero eso no tiene que ver en que nosotros reprendamos. Es Dios quien nos reprende. Cuando dice Santiago, humillaos bajo la poderosa mano, no, humillaos a Dios y Él os exaltará, resistir al diablo y huirá de vosotros, está hablando de la humillación. Está hablando de lo que Dios va a hacer. Porque cuando uno está humillado delante de Dios, y humillado es que uno ya no vive, uno ya no hace las cosas, uno ya no muestra su capacidad, uno ya no está detrás de agradar ni de cumplir, uno vive guiado por el Espíritu Santo. Eso es humillarse, dejar nuestro ego a un lado y dejarle toda nuestra vida a Dios. Y claro, hablando de resistir, es que lo vas a resistir desde que Él ya no va a poder tentarnos. Él va a huir. ¿Pero qué está sucediendo? Todo satanizado, todo es Satanás. No, también nuestra carnalidad sale, y nuestra carnalidad es atraída y seducida, sí, y por nuestras palabras y muchas veces por nuestros hechos estamos llevando un mal testimonio, y el mal testimonio no es sobre uno, es sobre Jesucristo. Porque el que se supone que está viviendo es Él, y el que se supone que está haciendo las cosas en nosotros es Él. Estamos tan mal, estamos tan enfocados en la tierra, humanizando a Dios. A Dios no se le puede humanizar. Lo vimos la semana pasada. La fe es el todo. Y cuando digo el todo, es en el caminar. Está hablando de vida, está hablando de lo que Dios hace, de que ya no es por obras, sino por creerle. O sea, no podemos notar que Abraham es un grandísimo ejemplo, porque este hombre, teniendo un cuerpo deteriorado, dijo: yo ya no puedo tener nada con una mujer. ¿Cómo puede ser que yo vaya a tener a esta edad ahí un hijo? Y luego veía a su esposa ya grande, y su esposa estéril de toda la vida. Decía: ¿de dónde va a sacar Dios esto? No, dijo: pues si tú lo dijiste, así va a pasar. No sé cómo, porque de parte nuestra no hay nada. Y eso es lo que debemos siempre pensar. No tenemos nada. No tenemos ni una capacidad para lo que Dios haga la obra que prometió hacer en nosotros. No tenemos capacidad, no somos nada. No es que Dios haya visto nuestro corazón o nuestras capacidades. No. Él va a utilizar todo lo que tenemos conforme al propósito que Él ya había designado en nuestra persona, y nuestros caracteres y todo temperamento y todo lo que tenemos, e inteligencia a nivel académico, todo eso que Dios nos llevó, lo va a utilizar para su gloria. Pero es Él, no nosotros. Él es el glorificado, no nosotros. Él es el exaltado, no nosotros. No a nosotros. A Él sea toda la gloria. Entendamos esto. No somos nosotros los poseedores. Debemos de entender eso y tenerlo muy claro. No somos los poseedores de nada. Es creerle a Dios. Qué tan difícil es entender que el justo por la fe vivirá. Qué tan difícil es entender que ya no somos nosotros sino Él. Qué tan difícil es que ahora Él es nuestra justicia. Y que toda la justicia, que Él es la justicia, porque toda la ira de Dios, para que fuese justicia o justo, que nosotros fuéramos declarados justos y estuviésemos en Él, y para acabarla fuésemos con Él, tenía que haberlo hecho el Señor Jesús. Por eso Él es la justicia de Dios. ¿Qué cosa
tan tremenda. Él es el importante, no nosotros. Hoy vamos a ver un punto muy importante, la justificación. Y en la justificación quiero decirles algo muy importante. Esto entra dentro de esta doctrina de la salvación, de soteriología, ¿no? Justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de que fuimos declarados justos. Y al ser declarados justos, nuestros pecados fueron perdonados. Y al ser declarados nuestros pecados perdonados, ¿cuáles fueron perdonados? ¿Los pasados? ¿Y los presentes? ¿Y los futuros no? ¿Y por eso tenemos que diario ir a confesarnos? No, mis estimados, la confesión no es un centro. Nosotros nos confesamos o nos arrepentimos diario, más que nada, porque la palabra confesión no está en ninguna parte, solamente en una parte, y ese texto está mal utilizado, que es ahí en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo increíble es que nomás es un texto. Lo increíble es que nomás aparece una vez. Lo increíble es que no lo utilizan como debe de ser. Y lo increíble es que no hacen un desarrollo exegético de ese pasaje. Y ya se hizo una doctrina de un pasaje. La confesión. Que tenemos que confesarnos diario con Dios. Porque debemos de confesarnos, eso dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Digo yo, si Él es el que nos perdonó, si Él es el que nos llevó al arrepentimiento, si Él es el que nos proveyó la fe, ¿en dónde radica esto de la confesión? ¿En dónde entra esto de que diario hay que confesarse? ¿Que no diario estamos comunicados con Dios? ¿Que no todo el día Él es nuestra guía? ¿Que no Él es nuestro, Él y nosotros somos uno? ¿Cómo está eso que hasta la noche tengo que esperar para confesarle todo lo que hice todo el día? Y por los pecados que no me acuerdo. ¿Cuál es? Justificación. Ser declarado justo. Y ser declarado justo no tiene que ver por nuestras obras, no tiene que ver por nuestras confesiones. Cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, está hablando de lo que hizo Dios cuando nosotros nos convertimos, el llevarnos a ¿qué? A declararle nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no tiene nada que ver con la doctrina de la justificación. Aquí había un problema. O sea, tenemos que ver qué problema había ahí en el libro de Juan. El problema había principalmente por este grupo de gnósticos que se autollamaban los iniciados. Y ellos decían que eran los únicos que poseían la salvación, eran los únicos que nacieron sin pecado, que eso es imposible, nadie puede nacer sin pecado, y que ellos eran los únicos elegidos de Dios, no había más. Y que todo aquel que confesara sus pecados, Dios no se los iba a perdonar. Y que todo aquel que Dios lo llevara al arrepentimiento, era un arrepentimiento falso. Y todo aquel, o más bien, sí lo llevaba al arrepentimiento, pero no eran perdonados sus pecados. Porque eso es lo que enseñaban estos hombres. Y que todo aquel que tuviera fe en Dios, no podía ser salvo, porque esto tenía que ser desde nacimiento. Y cuando analizas esta situación de estos hombres, dices, bueno, ¿y quién les dijo que ellos eran? ¿Dios? ¿Cuándo? ¿Y cómo se mostraba? Porque también la historia muestra que sus vidas de ellos no era nada que ver a unas personas que eran realmente escogidas de Dios, como lo que se llamaban ellos iniciados. Vivían bajo pecado, pasiones ordenadas. Pero eran los iniciados. Y entonces Juan, para destruir esta filosofía, para destruir toda esta situación que estaba pasando, estando siendo afligida la iglesia del Señor, tuvo que escribir eso. Por eso dijo que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, analizas el pasaje, lo ves, lo desmenuzas, has checado el entorno del libro.
bueno, ya destruí esta doctrina, perdón por las comillas con los dedos, sé que es como burlesco, pero es que no es una doctrina. La doctrina de la soteriología sí es, y dentro de la doctrina de la soteriología está la justificación, y la justificación es que nosotros ya estamos perdonados de todos nuestros pecados. Otra cosa es que caigamos, otra cosa es que nos arrepintamos y nos duela, otra cosa es que vayamos y le digamos, Señor, es que la regué, otra cosa es eso. Pero voy a decir algo que también va a parecer una aberración, va a parecer, pero no lo es. Nuestros pecados ya estaban perdonados aun cuando cuando uno va arrepentido y se lo confiesa a Dios. Ya está uno perdonado. Porque cuando uno es elegido por Dios, nace de nuevo, y el nacer de nuevo nos dio una nueva naturaleza, y al darnos una nueva naturaleza nos dio todas las promesas. ¿Y cuáles son las promesas? Perdón de pecados, que es la justificación, redención, antes de eso recibimos gracia, misericordia y gracia, o sea, redención, santificación, glorificación. Todo ya lo recibimos, ya lo teníamos, más que tenía que llegar su tiempo. Es más, todo aquel que es de Dios desde antes de nacer ya era elegido. Esto ya es muy parecido a los iniciados. La cosa es que no es desde el nacimiento, cuando no naces sin pecado, naces con pecado, naces con esa naturaleza pecaminosa, porque todo aquel que nace de hombre, que es hijo de Adán, y que estoy hablando que no hay excepción de personas quien sea hijo de Adán, no hay ni uno, todos son hijos de Adán, tiene esa herencia de Adán, que es la herencia de la pecaminosidad, el pecado imputado, pecado original, y ese no se quita con agua, como dice en el bautismo. El bautismo es un símbolo, una señal principalmente de lo que ya pasó. Tiene que ser primero el bautismo del Espíritu Santo para ser uno salvado. Nada más que el bautismo es como la circuncisión. La circuncisión era la señal de que eras hijo de Abraham, que eras descendiente de Abraham. El bautismo es señal de que eres hijo de Dios y que ya fueron perdonados tus pecados, que ya moriste a tu antiguo yo, que ya murió tu antigua naturaleza y ahora naciste de nuevo. Y me van a decir, ¿tanto rollo para la justificación? Sí, porque tenemos que entender que la justificación está hablando de perdón de pecados de pasados, presentes y futuros, y que somos declarados justos siempre y nunca estamos mal delante de Dios. Una caída no quiere decir que estamos mal delante de Dios. Una caída nos aparta nuestra persona misma, y no es que nos aparte de Dios, sino nuestra comunicación se rompe, no porque Dios se aparte. Dios no voltea su rostro de nadie. Dios siempre está allí con compasión y amor. Eso es una tontería que alguien diga en un púlpito que Dios aparta su rostro, que Dios al ver el pecado le provoca ira. No es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no es que sean diferentes dioses, pero ese pacto ya está atrás, y aparte que nosotros no vivimos bajo el pacto antiguo. Nosotros vivimos bajo el pacto nuevo, y este nuevo pacto habla de justificación, y justificación tiene que ver con ser declarado justo. Claro, no somos declarados justos por nuestras obras, sí, y somos declarados justos por la obra de Jesucristo, sí, y nadie puede ser justo sin Jesucristo, sí, pero lo somos. Somos justos, sin merecerlo, porque es por gracia, pero lo somos, porque tuvo misericordia de Dios. Palabras sencillas. Misericordia significa no recibir algo que mereces. De una palabra muy sencilla, hablándolo de un término muy sencillo. No recibir lo que mereces. ¿Qué merecíamos? La condenación eterna. No la recibimos. Eso es misericordia, porque no es lo mismo que gracia. Y gracia es recibir lo que no mereces. Parece como igual y no, ¿verdad? Y nada que ver, porque recibir, ¿qué es? La gloria. ¿La merecemos? No. Pero detrás de la gracia está todo.
principalmente la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es tan grandiosa que es imposible que una persona siga siendo la misma de antes. Perdón. Ayer me estaba preguntando unas personas que teníamos un discipulado, unas hermanas que voy y les doy un discipulado, y me estaban diciendo, entonces, ¿cómo está esto? Pues le digo, pues cuestión de naturaleza, sencillo. Les dije, no es lo mismo una puerca lavada a una ovejita. Son iguales jamás. No puede haber ni una milésima de similitud a una puerca lavada a una oveja. ¿Qué quiero decir? Que hay personas, no se dice gente, hay personas que asisten a una iglesia cristiana que parecen cristianos porque están lavadas, estos puerquitos están lavados, pero el momento que esté abierta la puerta, que esté el pecado al pie, o sea, que esté el lodazal allí, se va a ir a revolcar y lo va a disfrutar y va a decir, otra vez en mi hábitat, ya me tenía harto la limpieza de esa casa. Porque es una puerca lavada, o un puerco lavado, como lo quieras llamar, y una oveja no. Una oveja, mientras esté cuidada, se siente en su hábitat. Mientras la ayuden, se siente en su hábitat. ¿Por qué? Porque la oveja es dependiente, es miope. Por eso la oveja es lo perfecto para mostrar que nosotros somos como ella. Y es lo mejor que pudo. Bueno, pues es que es Dios, de ilustración para ser un hijo de Dios. ¿Qué es miope? De miopía. ¿Y cómo es eso? Que no puede ver a lo lejos. Por eso es tan fácil de perderse una oveja. No puede ver muy lejos. Todos los animales pueden ver a una distancia larga. La oveja no. Hay unos animales que tienen olfato y eso les ayuda. La oveja no. Hay animales que tienen, son muy tenaces. La oveja no. Hay animales que saben cómo defenderse. La oveja no. Animales les nacen partes de su cuerpo para defenderse. Como los cabritos, pues les nacen los cuernos, a los chivos también. Y luego tienen una firmeza en su espalda y en sus piernas que los hace llevar a dar un golpe y al menos con eso se pueden defender. Tienen velocidad. Una oveja no. Una oveja, si está llena de lana, ya está perdida, porque como sus piernas son tan débiles, no puede correr, simplemente puede caminar. Entonces, lo único que le queda a la oveja es estar siempre, siempre se siente cuidada, siempre al sentirse cuidada se siente cómoda. Y esa es su forma o su diseño, ser cuidada. Nosotros también no podemos caminar así nomás. ¿Pueden ustedes entender o pueden creer más que nada que una oveja puede relacionarse entre lobos y no ser devorada? ¿Verdad que no? ¿Puede un cristiano estar entre lobos y no ser devorado? No, nos van a devorar, nos van a destrozar. Y a veces no van a hacer ¿qué? Con golpes, con agresividad, con simplemente bombardeo de palabras. Y de palabras de seducción, atracción, materialismo, autoestima, humanismo. No necesita ser devorado uno de la forma que uno siempre imagina. La iglesia está siendo devorada por lobos que traen humanismo a la iglesia y los están destrozando. Hay otros lobos que se llaman los fariseos. Y los fariseos existen. Aunque no sean judíos, ¿qué hay? Cristianos judaizados. ¿Y qué? Defienden a capa y espada el Antiguo Testamento. Defienden a capa y espada la ley. Que defienden a capa y espada a Moisés. Son mosaicos. Ojalá si fuesen con la gracia. Soy muy cerrado en cuanto a las cosas de la doctrina y la justificación, principalmente la justificación, y la gracia también, porque necesitamos entender que esto es lo importante.
porque el centro de todo esto es Cristo. Si la justificación no es conforme la Escritura lo dice, ¿saben qué es lo más asevera? ¿A qué podemos, contra quién estamos aseverando? Contra Cristo. Porque su obra entonces no fue completa. Yo cuando digo que Cristo ocupa de mi decisión, de mi confesión, estoy poniéndole reglas, le estoy poniendo limitantes, y entonces su obra no es completa. Y entonces estoy declarando, ¿cómo se puede decir? Indirectamente, que el Espíritu Santo no tiene poder. Entonces, al decir que el Espíritu Santo no tiene poder, ¿qué estoy diciendo? Pues entonces yo me di vida, no me dio vida el Espíritu Santo. Y al decir que yo me di vida, ¿contra quién estoy aseverando? Contra Dios mismo, porque Dios dijo que tenemos que nacer de nuevo. Y esta obra no es nuestra. Porque ¿cómo puedes matarte a ti mismo? ¿Cómo puedes eliminarte a ti mismo? ¿Cómo puedes destruir esa naturaleza pecaminosa tú mismo? No podemos. Analícenlo, chéquenlo en la Escritura. Allí está. Miren, acabamos la semana pasada lo hermoso que Dios hizo con Abraham y cómo él se veía que era ya de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Y dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido de que Dios era poderoso todo lo que le había prometido. Nosotros no. Créanme lo que si estuviéramos completamente convencidos de que Dios es todopoderoso, no juzgaríamos sus decisiones. Eso fuera una de las principales cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué tiene mejor vida el otro? ¿Por qué me disciplinas? ¿Por qué no me das? Y si se fijan, todo tiene que ver con la estancia en la tierra. Si nuestra mirada estuviera en las promesas, en lo que Él dijo que iba a hacer, o sea que es estar con Él y que va a regresar, porque eso es una de las cosas muy importantes y ahorita lo vamos a ver, no viviéramos como estamos viviendo actualmente. Miren, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez volvemos a lo mismo. Su fe le fue contada por justicia. Y estamos hablando que la semana pasada les dije que esto de su fe está a posesión el verbo y que designa el sujeto principal. Y el sujeto principal es Dios. Entonces Dios le proveyó de esta fe, y esa fe que él tenía, que Dios le había dado, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, a nosotros, dice, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y quiero poner o marcar un dato aquí específico. Para los romanos no era sencillo creer en la resurrección de los muertos. Por eso lo especifica, ¿no? Esto que los que creemos que le levantó de los muertos. Para nosotros los del occidente es muy normal hablar de la resurrección de Cristo. Pero no, seamos sinceros, no todo el mundo, aunque creamos que Jesús resucitó, no creemos en la resurrección de los muertos. Y al no creer en la resurrección de los muertos, no creemos que Él está vivo. Y al no creer que Él está vivo, no creemos que va a regresar. Porque si así fuese, nuestra vida fuera diferente. Claro, como ya lo había dicho antes y lo he estado diciendo, esto tiene que ser por medio de la revelación divina. Pero yo tengo que enseñarles que esto se supone que debe que estar en nosotros muy claro. Y luego dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces termina con el punto de la fe y entra al otro punto, la justificación.
Y también esto tenía que entender la iglesia de Roma, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado, porque resucitó, para nuestra justicia. ¿Por qué? Porque al resucitar Jesús, la obra quedaba completa, y al quedar completa la obra, llegaba la justificación. Hermosa justificación. Y miren, entonces llega la palabra hermosa de justificados pues por la fe. No por tu fe, por la fe. No por lo que tú crees, sino por quien te puso ese a creer. Por la fe, justificados somos pues por la fe, tenemos paz. Otra cosa muy importante, tenemos paz. Habiendo sido declarados, por lo tanto, habiendo sido declarados procedente la confianza, o sea, de que vino esta confianza, tenemos paz, estamos teniendo paz hacia con Dios. A través del Señor de nosotros, Jesucristo, el ungido, Cristo. Allí está. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Ahorita lo va a explicar Pablo, pero quiero explicar algo sencillo. No había paz entre nosotros y Dios. Había una guerra. Y la guerra era nuestro ego, nuestro Dios propio, Dios ego contra Dios. Ahora tenemos paz. Perdón. Entonces, ¿qué es esto de que tenemos paz para con Dios? Y que todo esto es por medio de Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? Me pregunto yo, porque está haciendo un desarrollo. ¿Cuál gracia, hermanos? La gracia de la justificación, la gracia de la salvación, la gracia de que nosotros no merecíamos nada. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Y estamos en esta gracia, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, maravilloso texto. Y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Que un día todo el mundo, toda persona doblará su rodilla ante Dios y serán juzgados. Y ahí se va a llevar Dios la gloria. Y que un día su pueblo, su iglesia, su cuerpo, su novia estará con Cristo y será un lugar hermoso. Porque ahí va a estar la gloria de Dios. Ya no vamos a necesitar de la luz del sol, porque Él nos va a alumbrar la gloria de Dios, su luz propia. Sí, nos gloriamos. Y al gloriarnos está hablando ¿qué? Pues que nos sentimos dichosos, únicos. Sí podemos decir que somos únicos. Y nos podemos sentir dichosos de ser únicos. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos, ni siquiera lo pedimos. Dios nos escogió y nos eligió. Y al elegirnos, nos dio esta maravillosa gracia. Ser declarados justos. Es algo más allá de lo que podemos entender. Es que ese es el problema. Y lo he estado viendo. El cristiano no vive feliz porque no entiende la justificación. El cristiano no vive gozoso porque no entiende la resurrección. El cristiano no está dichoso porque no lo está esperando. Si no cree que fueron perdonados todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ¿cómo se va a sentir? Se siente oprimido. ¿Por qué? Porque sabe que al siguiente pecado tiene que declarárselo a Dios, porque si no se lo declara, está mal su relación con Dios. En vez de disfrutar a Dios, ¿qué pasa? Pues se siente encarcelado, oprimido, esclavizado. Y la única que esclaviza es la ley. Dios no, más bien su gracia no. Su gracia no esclaviza. ¿Sí se fijan? Entonces,
Si no crees o que es justificado, pues ¿cómo? Si no cree en la resurrección de muertos, ¿cómo va a entender que la obra fue finalizada? ¿Cómo va a entender que esto se va a acabar y un día vamos a resucitar? Que cuando muera está seguro de que va a resucitar. Porque no cree en la resurrección, es imposible no tenerle miedo a la muerte. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Así como dijo Pablo, yo mismo digo también, y no lo digo jugando, ni siquiera porque estoy aquí exponiendo, pero sí es maravilloso. Dice, para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Es ganancia. Yo no quisiera estar aquí, pero estoy porque Él está haciendo su obra en mí. Pero es ganancia morir. ¿Por qué? Porque sé que voy a resucitar. Y la otra, que tiene que ver con la resurrección o con lo que está pasando ahorita. Va a regresar. Diario piensas o anhelas, más que nada no piensas, porque eso no nos va a ayudar en mucho. Anhelas el regreso del Señor Jesús todo el día, todos los días, diciéndole: Señor, qué hermoso, ya no tardas en venir, ya quiero que vengas. ¿Y cómo van a aparecer los días? Una oportunidad para glorificarle. ¿Cómo van a aparecer las horas? Una oportunidad para honrarle. ¿Cómo van a aparecer los minutos? Una oportunidad para honrarle. ¿Cómo van a aparecer los segundos? Una oportunidad para honrarle. Y decimos una oportunidad para entender en nuestra mente finita, para que estas palabras tengan un poco de entendimiento de cómo es que debemos esperarle. Porque no es una oportunidad, sino te sientes dichoso de todo lo que pasa y le honras simplemente porque Él es al que esperas. Es como el niño que está jugando, está ahí, pero está pensando: mi papá va a regresar, porque Él dijo que iba a regresar, y a cada rato le está preguntando a su mamá: ¿qué horas son, mamá? Las 11. Todavía falta para que llegue mi papá, pero ya no tardan en llegar. Y así todo el día. Y ya cuando sabe el horario de cuando va a llegar su papá, ya está afuera de la puerta esperándole. Deja de hacer todo lo que está haciendo y está ahí pacientemente esperándole. Yo sé que hoy en día es muy difícil que los niños hagan eso, pero recuerdo muy bien, y esto lo humanizo porque es parte de nosotros. No humanizo a Dios porque no me gusta que humanicen a Dios. Lo declaro en público. No me gusta que digan: es que Dios es como mi mamá, cuando me volteaba la cara y sentía feo. No, que Dios no voltea la cara. Me ignoraba mi mamá, y es que Dios me ignora. No, Dios no ignora. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito, todo está bien marcado y estipulado. Dios no cierra los ojos, ni tapa sus oídos, ni le da la espalda a nadie. Bueno, al menos eso es lo que hace ahora Dios en su nuevo pacto. Ahora es Él haciendo todo por nosotros, no nosotros haciendo algo para Él. No, eso es una mentira. No. Y les decía, y lo digo esto porque yo recuerdo bien cuando todavía era inocente. Digo porque se me quitó la inocencia y tuve una vida un poco desordenada, ¿no? En mi adolescencia. Pero cuando todavía era inocente, era un niño inocente, después de que hacía una cosa u otra y siempre volteando al cuarto, ¿no?, o a la sala a ver si llegaba mi mamá, porque siempre pensando en que llegara, porque ella se iba a trabajar. Ya cuando veía que era una hora excedente, me preocupaba y me salía afuera y en la banqueta me sentaba a esperarla, y volteaba y no dejaba de voltear a la calle, y cada vez que veía una silueta de una persona anhelaba que fuera ella. Y cuando realmente veía esa silueta, que esa sí era de mi mamá, sentía una tranquilidad, una paz, y decía: ahora sí ya viene, y descansaba. Y decía, y a veces estaba en la esquina y iba y corría y la abrazaba y le decía: qué bueno que llegaste, mami. Y a veces
Le decía llorando, me asustaste, pensé que ya no ibas a llegar. Así somos los niños, inocentes cuando estamos de chicos. Pero se supone que hemos nacido de nuevo. Se supone que somos nuevas personas. Se supone que somos un nuevo ser. Y al ser este nuevo ser, somos unos niños. Estamos esperando a nuestro Señor. Estamos esperando a nuestro querido Salvador. Y estamos con ese anhelo ferviente, gozoso, porque cuando les digo que yo veía su silueta, ya estaba con mucho gozo. Ahora vemos su silueta. ¿Y cuál es su silueta? De que no puede llegar ahorita. Y eso es esperarle. Eso es descansar en Él. Eso es disfrutar y anhelar que llegue. Miren, nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y no solo esto, o sea, no nomás nos gloriamos de que va a llegar. Y esto me gusta. Para todos aquellos que no disfrutan de los momentos difíciles, porque yo siempre lo digo y los diré y lo seguiré diciendo, a Dios no se le adora solamente a las buenas, sino en los tiempos difíciles. A Dios no se le da gracias nada más en los tiempos buenos, sino en los tiempos difíciles también. A Dios se le glorifica también en los tiempos difíciles. A Dios se le glorifica en la aflicción. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No es una gloria, no es algo resplandeciente las tribulaciones. ¿Saben por qué? Porque si estamos padeciendo, es que somos de Él. Dijo el Señor Jesús que el siervo no es mayor que su amo. No es mayor que su Señor. Y si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Si hicieron lo que hicieron con el maestro, ¿qué harán con el discípulo? ¿Nos ama el mundo? Dijo el Señor Jesús que el mundo no nos iba a amar. Porque si el mundo nos amara, fuésemos del mundo, pero como no somos del mundo, el mundo no nos ama. ¿Nos ama el mundo? ¿Por qué nos ama el mundo? Una cosa es que nos admiren. Una cosa es que digan, se ve que Dios está contigo. Y que otros nos odien porque Dios está siendo manifestado en nosotros. Pero eso sí digo, no pueden ellos infiltrarse a nosotros. Nosotros nos infiltramos a ellos. Y ese es el reto que tenemos todos a día. Y reto digo no porque tengamos que hacerlo, sino reto porque se supone que si estamos en el Espíritu, actuaremos. Miren, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oh, sí, paciencia. Me gustaba que un amigo mío decía, ¿quieres que te lo diga de una forma expresiva sin tener que desarrollártela o decirte qué significa? Y yo, ¿cómo? Expresiva. Sí, te voy a decir qué significa paciencia. Es paciencia. Es estresante que alguien hable así, pero eso es paciencia. Descansas, disfrutas el momento y lo dejas en Dios. Y crees que Él es perfecto en sus tiempos y que en su tiempo va a acomodar todo. Y que como a su tiempo todo va a ser acomodado, lo dejas en sus manos. Eso es paciencia, o sea, estás dejando que todo lo haga Él. La impaciencia, ¿qué pasa? ¿O qué produce la impaciencia? Pues tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Sí, bueno, qué lógica y qué sabiduría. Pero lo que quiero decir es que la impaciencia la tenemos siempre,
Cuando algo está pasando, pum, queremos accionar. Cuando algo no está sucediendo, queremos que suceda. O sea, somos impacientes, no somos pacientes, ni con nuestros propios hijos. Pero bueno, las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce prueba. Oh, qué caray. Dirían por ahí, bueno, dale otra vez, chole con esto. O sea, no es suficiente la prueba, sino las tribulaciones, sino también prueba. Sí, necesitamos ser probados. ¿Qué significa el nombre de Job? Probado. ¿Ves la vida de Job? No va a ser igualita. Pero ahí es ese libro, la enseñanza de lo que es ser probado. Cuando es probado uno, vaya que duele. Porque Dios nos quita todo lo que nos gusta y quiere y queremos. Y duele. Bastante. Pero por eso vamos a dejar a un lado las cosas de Dios. Por eso no vamos a estar enfocados en Dios. Por eso no vamos a honrarle. No. La paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. ¿Y qué estaba hablando? De la esperanza. La prueba va a dar esperanza. Y me gusta, me encanta. Es un versículo hermoso, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Ustedes creen que Cristo nos va a avergonzar? ¿Que Cristo nos va a dejar a un lado? ¿Que Cristo no va a accionar? ¿Que no vamos a tener el favor de nuestro Señor? ¿Que no nos va a ayudar? ¡Claro que sí! ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar con Él. Voy pues a prepararles un lugar. Porque donde yo esté, vosotros también estéis. Voy a prepararles una morada. Voy y vengo. Ya te tardaste 2000 años. Voy y vengo. Él no nos va a avergonzar. Muchas personas que se declaran ateas, otra vez entre comillas, porque es imposible. Un ateo no es ateo, simplemente no quiere creer que no hay Dios y punto. Y sé que es un tema controversial, pero algo sí tengo bien claro. Me dicen los ateos: ¿y si no pasa lo que tú crees que va a pasar? ¿Y si no existe nada después de esta vida? Hago una sonrisa, no sé por qué, porque eso es maravilloso, de la esperanza, y les digo: si no fue verdad, para mí sí lo es, porque lo disfruto tanto su presencia, aunque sea alucinada, si tú quieres creer de esa forma, producida por mi mente, si tú quieres decirlo de esa forma, como tú quieras decirlo, les digo, pero lo disfruto. Y si muero con esta mentira que tú crees que es una mentira, pero para mí es una verdad, porque es una verdad, pero tú crees que es una mentira, voy a morir feliz, voy a morir gozoso, voy a morir sabiendo que van a venir por mí, que voy a resucitar. Y si no pasa, la verdad que morí con una gran esperanza. Entonces, si me dicen ¿qué tal si no pasa? No me avergüenza, porque sé que sí va a pasar. Y el día que pase y ellos resuciten para perdición, los avergonzados van a ser ellos y no nosotros. Por eso la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no nos basta estas palabras hermosas de que la esperanza no avergüenza, sino ¿por qué la esperanza no avergüenza? Tenemos que ver que hay un punto y coma. Te voy a explicar que la esperanza no avergüenza. ¿Cómo es que la esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo ha sido esto? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones?
Dios mismo estando en nosotros, el Espíritu Santo, y Él nos da todo esto. ¿Qué? No avergonzarnos, tener una convicción plena, estar bien seguro de lo que va a suceder, y de que estás seguro de lo que va a suceder, te sientes gozoso, privilegiado, único. No cabe uno de gusto de ser único. Es que este es el problema, el cristiano no entiende que es único. ¿Cuántas personas están muriendo sin saber ni siquiera quién es el Salvador? ¿Cuántas están muriendo nunca habiendo sido nacidos de nuevo? ¿Cuántas personas están muriendo sin la revelación de Dios? ¿Quién es Jesús? En realidad, ¿cuántas personas están muriendo sin conocer el verdadero evangelio, que es Cristo? ¡Qué privilegio tan grande! Y no es cuestión de felicidad, no es cuestión de gozo, no hay que gozarnos. ¡Claro que sí! ¿No te anima? Eres único. Eres de la iglesia de Dios Altísimo, y al ser de la iglesia del Dios Altísimo, eres del cuerpo de Cristo, y al ser del cuerpo de Cristo, eres parte de las promesas de Dios, y al ser parte de las promesas de Dios, eres coheredero con Cristo. Lo vamos a ver en el capítulo 8. Coheredero con Cristo. ¿Entiendes qué es ser coheredero? De plano estamos mal. No entendemos lo maravilloso que es esto de vivir en Cristo, de ser justificados. Justificación, la palabra más hermosa que debe de entender el cristiano. Dios nos conceda, hermanos, de entenderlo. Así viviéramos una vida muy diferente, llena de gozo. Y que cuando llegaran las tribulaciones, con paciencia las vamos a soportar. Porque cuando lleguen la prueba, con esperanza las vamos a enfrentar. Porque cuando lleguen los acusadores, solamente vamos a decir: por la gracia de Dios soy perdonado y no tengo ningún pecado en mí. Y van a decir: uy, sí, muy santo. No, sí, porque Dios me ha apartado por su gracia, porque somos santos, no porque no caigamos en pecado. Somos santos porque somos apartados para Él. Y por eso les decía que la adoración a los templos ha llevado a una situación tremenda a esto. No creemos la justificación, no creemos nada, y adoramos tanto un lugar que le decimos el lugar santo, el templo de Dios, que los templos, construcciones, no son el templo de Dios, y les guardamos tanto respeto a estos lugares que no nos damos cuenta que lo más importante y el lugar que realmente es el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y realmente lo estamos guardando, y realmente lo estamos adorando, no nosotros, sino quien está en nosotros, el Espíritu de Dios. Realmente le estamos dando su lugar, realmente le estamos respetando, realmente le estamos dando su espacio. Porque cuando uno está viviendo su propia vida, no le estamos dando lugar al Espíritu Santo, no le estamos dando espacio. Enfoquémonos que aquí el único honrado es Dios. Creamos que somos justificados, que no hay pecado en nosotros. Entendamos que todo esto es por su gracia, y que entendamos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y eso nos lleva a entender que tenemos una esperanza, y esta esperanza no nos va a avergonzar. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Estoy muy agradecido con Dios porque me ha permitido compartir con ustedes. Sé que no soy famoso y no lo quiero ser, pero sí quiero que su comunicado, su evangelio, su mensaje, esto que estamos aprendiendo, lo supiera todo el mundo. Y lo hice intencionalmente,
principalmente el mundo cristiano. Principalmente el mundo cristiano. Que todos crean que son justificados, santificados, glorificados, y que todo esto viene detrás de todo eso una esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque nos da amor, y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, y entendemos que Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros, y estamos esperándole con mucho gozo, y nos gloriamos en esa venida. ¿Por qué nos gloriamos? Porque sabemos que somos parte de Él, y sabemos que nos va a llevar con Él, y vamos a estar con Él. La gloria sea para Él, hermanos. Honremos a nuestro Dios. No dejemos ni cesemos de honrarle, porque tenemos maravillosas promesas y nada que ver con las del antiguo pacto. Las del nuevo son mucho mejores, porque todas están en Cristo, no en estas personas, porque están en el mediador perfecto, no en un mediador humano, porque son por medio del Espíritu y no de letra. Diferente. Bueno, la siguiente semana vamos a ver todo lo que es esto. Vamos a ver lo que éramos antes y lo que ha hecho Dios, cómo Dios mostró su amor, y que ya estando justificados, pues claro que vamos a ser salvos. Así que honremos a nuestro Dios con nuestras vidas, teniendo esta esperanza que no avergüenza. Bueno, mi hermano, quiero orar. Sí, vamos a orar también otra vez, pero quiero dejar, no sé, Dios me lo ha puesto en mi corazón. Quiero sacar ese yo quiero todo esto, ¿no? Vamos a orar, vamos a honrar a Dios, y que Él cierre este momento que vimos una parte de su escritura y que muestra mucha gracia de Él por medio de la justificación. Amén. Vamos a orar. Dios, te agradecemos mucho por la vida que tenemos, porque por medio de ti tenemos grandes promesas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que vas a venir, te estamos esperando. Sí, Señor, ven. Como dijo Juan en el libro Apocalipsis, sí, Señor, ven. Te anhelamos, ya queremos que regreses, queremos estar contigo. Ya este mundo nos tiene asfixiados, pero también, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a glorificarte, a honrarte, y estar plenamente convencidos que solamente tú eres el medio para honrar tu nombre, y que solamente en ti tenemos esa gracia maravillosa. Honra tu nombre, Señor, a través de nosotros, de nuestras vidas. Llévanos al gozo pleno, y que sigamos esperándote. Yo estoy esperándote, Señor. Yo estoy como cuando estaba chiquito, soy ese niño deseoso de ver esa silueta, la veo. Nada más, Señor, que se ha hecho eterna esa visión o esa mirada de que sé que ya estás aquí, sé que ya estás por llegar. Te veo a kilómetros de distancia, como se pueda decirte lo que te veo. Pues se me ha hecho muy largo todo ese tiempo, y sé que se me seguirá haciendo, pero mientras, ayúdame a glorificarte al igual que a todos los que están allí detrás del audífono, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por nuestras vidas. Gracias por todo. En tus manos depositamos todo nuestro ser, y que la gloria sea para ti. Porque te pido todo esto y te lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano.